Buenas, 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 buenas. Bienvenidos a un capítulo más de Que no lo sepa nadie a través de 14 y 15 Channel. Mi nombre es César Mora. Estoy acompañado a mi derecha de uno de mis judíos preferidos, Raúl Alberto Melamed. ¿Cómo era el otro apellido? Alcalay. Uno de mis judíos preferidos. Y también a mi izquierda, casualmente, le tenemos a uno de mis masones preferidos. Él es don Euclides Acevedo. ¿Cómo te va, don Euclides? Buenas noches. Tal? ¿Cómo te va, César? Raúl, encantado. Alcalá. Igualmente, sí señor. De Alcalá de Henares y Olé. Sí, suena casi más eufónico que Melamed. Eufónico. Sí. Wow. Vos sabés que sí, a mí me sorprendió. Porque él dijo eso, nomás vi también yo en su Instagram. Vi que decía Alcalá. Y la verdad que suena así. Te capaz de intentarte. Sí. No, de pronto, yo dudé, busqué. Vamos a traducir todo mi nombre en castellano. ¿Por qué, pico? No, y para que entiendan. Bueno. Raúl, maestro de Alcalá de Henares. Ajá. Y Olé. Yole. Melamed del hebreo, el que enseña, maestro. Y Alcalay, la Y, como dije en el programa pasado, denota oriundez. Los judíos expulsados de la ciudad de Alcalá de Henares, donde nació Cervantes y escribió el Quijote. Término árabe. Alcalá viene de alcalí, que quiere decir fuerte, fortaleza. Y así como los judíos siempre estuvieron buscando su lugar en donde vivir, yo te recomiendo a vos, tomando así, mirá lo que tomé. Tomando eso, yo te recomiendo a vos que si buscas tu próximo hogar o una inversión segura, en PS Group Real Estate te hacemos realidad. Te ofrecemos departamentos, casas en alquiler, amobladas o sin amoblar, terrenos y lotamientos abiertos en Mingaguazú, Presidente Franco, Hernandarias o Ciudad del Este. También proyectos en Pozos si quieres invertir. Si te sobra, como dice la gente, si te sobra $1 millón y querés invertir, entonces puedes invertir en PS Group Real Estate. Las soluciones, nos especializamos en compras y ventas y alquileres de todo tipo de propiedades. Búscanos en redes sociales como PS Group Real Estate. Sobre el punto, te cuento que los Contame. judíos encontramos un lugar donde vivir la mayoría. Ajá. Es el Estado de Israel. Y de ahí no nos vamos a mover hasta el fin de la historia. Hasta que venga Cristo por segunda vez. Ahí estamos. Hoy estamos un día después de que le liberaron, de que hubo este intercambio. Hoy estamos un día después de la fiesta del Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Sí, y tanto la izquierda que estuvo intentando, ¿cómo decirlo?, defender a Palestina, y al final el que hizo el tratado fue Donald Trump, promovido para el Nobel de la Paz. El problema de la izquierda es que no tiene coherencia. O sea, ellos no tienen empacho en contradecirse. Ujú. Entonces son generalmente pro-palestinos, igual que los queers for Palestine, o sea, los homosexuales y transexuales por Palestina, y si realmente viviesen ahí en Gaza serían cuanto menos colgados, o le van a tirar por el risco, ¿viste? O sea, le tiran así a los gays y les tiran por el precipicio. Cosa que no voy a decir nada porque no sé con qué me vas a salir. Cosa que... ¿Qué? Está esperando. ¿Qué tenés contra los gays vos? Nada. Mientras no se me acerquen. Bueno, una cosa es la tolerancia, otra cosa es que sea obligatorio. No, yo también estoy en contra de eso. Finalmente, bueno, cada uno tiene el derecho a optar por su orientación sexual. Orientación. Pero, y sí, es una orientación No, sexual. ¿Cuál? ¿Qué es? Naturaleza. Sexo. Pero género. es naturaleza, pero la naturaleza te orienta hacia la atracción hacia un hombre, ¿verdad? Y están hay muchas orientaciones hoy día. Yo ya no entiendo más. Hoy Antes día. era LGTBI, ahora LGTBI más, no sé qué cosa, y más. H Y más. I Y B. se ¿Verdad? acaban de separar otra vez. ¿En Sí, serio? ese fue el primero. No, se acaba de separar ya no. LGTBQ más era, y se separaron los dos porque creo que uno defiende una cosa y ya el otro ya defiende otra cosa. O sea, entre ellos mismos otra vez se discriminan. Escuchadme. Es muy Como loco. se diría en Alcalá de Henares. Ajá. Algo interesante, ya que Euclides es de izquierda. Vos sabés que lo que veo de fondo en general es que los izquierdistas muchas veces riñen con la naturaleza de las cosas. Como que creen que pueden transformarla en general. Y eso se traduce en lo político.
y en las relaciones humanas, ¿verdad? Entonces, es ahí su punto débil. Los izquierdistas creen que pueden dibujar una realidad para la sociedad de una mesa de dibujo, ¿verdad? Pueden planificar la economía, por ejemplo. Y yo veo que en el trajín diario y la naturaleza de las cosas y las relaciones humanas, hacer eso es harto difícil porque se necesita tanta información que ni siquiera la inteligencia artificial es capaz de reunir. Entonces es muy difícil planificar con coherencia cuando vos no podés obtener toda la información necesaria. Lo que pasa es que hoy día la palabra derecha o izquierda son... O trasnochado, ¿no? sí, no, son categorías no científicas, no rigurosas. Hay un libro de izquierda y derecha escrita por Felipe González, un pequeño manualcito, donde explica que es una comodidad del lenguaje para identificar a personas que apuestan por tal o cual modelo. Pero hoy día, con el desarrollo tecnológico, ha desaparecido algunas improntas de tal o cual corriente ideológica. Es decir, el izquierdismo, por usar una palabra de comodidad, como desaparecieron los proletarios, entonces ahora se refugia en el medio ambiente, en la ecología, en esto de la discriminación sexual, como digamos ámbito o territorio de donde nutrirse su respaldo político. Claro, y la derecha se asocia siempre al individuo agresivo, voraz, que busca comérselo todo sin sentido humanitario, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que hay mucho snob hasta hoy, lamentablemente. Y tanto la izquierda como la derecha, cuando carece de ilustración, cae en lo que acabas de señalar, en la incoherencia, ¿verdad? Entonces... Snob, sine nobilitate, es un apócope. Apócope, claro. Hablando de eso que está diciendo Euclides, yo también les quiero compartir algo que estuve viendo entre estos días que me aparecen en redes sociales, entre uno de los tantos reels que me aparecen. Me gustaría compartir esto con ustedes y escuchar su retorno. Destinos en cárceles israelíes, muchos de ellos menores de edad. Sin juicio. Sin juicio y sin acusación. Bueno, ¿por qué no los devuelve? ¿No? ¿Por qué no se devuelven? Aquí no hay antisemitismo, lo que hay es antisionismo. El sionismo surge en Alemania, en Baviera. Mentira. Y bebe del movimiento folkisch, populista, que es la antesala ideológica de lo que luego será el partido nazi. De un señor que era judío yiddish, Theodor Herzl, con un señor que se llama, el segundo, se llamaba Mendelssohn, judío. ¿Es un disparate? Sí, yo he visto eso. Feroz. Ajá. Yo he visto y creo que carece de mucho rigor. Aparte exuda un antisemitismo que no puede esconder. Sí. Bueno, No. hay una especie de bronca. Y cuando el sentimiento, el resentimiento, que es la expresión de la bronca interna no resuelta, se convierte en imprecisiones y en adjetivaciones que conducen justamente a la esterilización del debate. Ay, Ya, de alguna manera el sionismo es sinónimo de nazismo, realmente una blasfemia. una blasfemia intelectual. Correcto, sí señor. Ya. No sé quién es ese señor, pero lo he visto. Un español. Es Sí, un ya sé que español. un español que Sí, además sí. dice, dejadme hablar, no me Sí. jodas, no. Sí. Ya. Hay que aprender lo que es el sionismo. ¿Y quién es él para decir que es el sionismo y que no? Yo te puedo decir, o sea, yo soy sionista. ¿Y quién me va a decir a mí, o sea, ese español? ¿Cuál qué es la el diferencia? sionismo? No hay. Aquel judío que no es sionista es un muy mal judío. Mira, el sionismo nace primero que nada en Serbia, fines del siglo XVIII. A este dicen Alemania. Sí, Sí. cualquier Y cosa. que los nazis eran sionistas, dijo. Así Que lo- va con la parte del nacionalismo. Tiene algo que ver por ese lado. según. Imagínate vos el menjunje. Este a veces es izquierdista. No. No, al este revés, no. al revés. Nace en Belgrado,
Cuando nació el Así sionismo exigieron. como idea, no era todavía Belgrado, ahora es un barrio de Belgrado, porque está del otro lado del Danubio. Y entre los fundadores hay parientes míos, un tal Yehuda Alcalay. ¿No? Mi abuelo nació en esa ciudad, ahora es Belgrado, cuando eso era Semlum, O sea, Serbia actual. Serbia actual. Belgrado mismo, la capital. Y Yehuda Alcalay y su socio Theodor Herzl, abuelo del que menciona ignorante. Theodor Herzl, al cual él se refiere, era un periodista que cubrió el caso Dreyfus en París y que es el padre del movimiento sionista moderno, porque el sionismo nace con esta idea que te digo. Ajá. Y la diferencia grande que hay entre el sionismo y los judíos no sionistas es que los judíos no sionistas son básicamente ortodoxos religiosos. Como los de que viven en Mea Sharim. Exacto. Pues ellos no reconocen al Estado de Israel. Exacto. Una cosa increíble. Es porque les parece una profanación. Ellos o sea- siguen esperando al profeta. Al Mesías, perdón. Ellos rechazan el modelo secular del Estado. Para ellos es un pecado eso. Así como rechazan el uso del hebreo como idioma vulgar. Es el idioma santo de los templos. Entonces, los ortodoxos están contra los sionistas porque el sionismo, Es laico. y además es inclusivo. O sea, no prohíbe que gente religiosa ni ortodoxa forme parte, al contrario. Es un movimiento completamente inclusivo para todos los judíos que quieran volver a la tierra ancestral. Ese es el sionismo. Sion es el monte Sion donde Jesús hizo el sermón del monte. Entonces hay judíos sionistas y hay judíos más ortodoxos. Hay ortodoxos judíos antisionistas, porque el sionismo, como bien dijo Euclides, es más bien laico, pero inclusivo, no rechaza a nadie. Sin embargo, la ortodoxia rechaza el concepto laico y secular de un Estado en Israel. Ellos son teócratas. Mínimo una monarquía, imagínate, son teócratas. ¿Me podés explicar por qué Israel los tolera y por qué Israel les da hasta un barrio cuando en realidad ellos... Yo me acuerdo que había gente de Mea Sharim que apostaba por la OLP o por Arafat, en el sentido de decir, bueno, esto, o sea, el enemigo de mi enemigo es mi amigo o mi aliado. O sea, Claro. esa es una parte que yo nunca entendí. Lo que pasa es que en las cuestiones religiosas, y la misma cosa pasa con los musulmanes, ¿verdad? Hay cosas que para mí son inentendibles, pues para mi pensamiento occidental es muy difícil asimilar determinadas actitudes fundamentalistas que, bueno, hay cosas muy confusas, pero hay algunas cosas muy elocuentes. Creo que ya tocamos acá lo del arcángel Gabriel. El arcángel Gabriel es el que le dice a María Anderia Guasuta, Sí. va a estar encinta. Y ese mismo arcángel es el que le dice a Mahoma, atendemos, vos te vas a encargar a partir de hoy a divulgar, a predicar lo que Alá nos enseña. Hay demasiada coincidencia cultural en un territorio relativamente cercano uno de otro. Por eso es que la cuestión esta religiosa, cuando tiene connotación política, es muy difícil discutir con un religioso fanático en términos religiosos. Y eso pasa en distintos órdenes, igual que los católicos de derecha, como dicen algunos cómodamente, con respecto a los exponentes de la teología de la liberación. Y es una lucha de necios. Y el necio no busca la verdad ni aprender. Lo que busca es la ostentación de su ignorancia. Militante, ignorante, Sí, necio. increíble. Aparte es perjudicial. Quiere perjudicar y se perjudica él. En la religión judía, ¿qué connotación hay con los gays, por ejemplo, con los homosexuales? No, ya es comprometer. No son admitidos. Ok. No tienen cabida, al contrario, es un pecado que está condenado a muerte. Ajá. Y en el cristianismo también. Ajá. Al menos, yo creo, y con esto me encantaría debatir con Euclides en algún capítulo, pero es un tema muy jodido y no sé, a cada gusto hablar, pero después las repercusiones, quién Sí, sabe. son terribles. Terribles son.
Un día de esto vas a ser lapidado y yo también. Sí. Así, según la ley mosaica. Y Según nos la van a ley pegar los mosaica. ortodoxos ahí. Yo le voy a decir al que me quiere lapidar, no, Mora es el culpable. Sí, vamos Él a salir, preguntó. sí, vamos a salir detrás tuyo. Ok. Y bueno, y está condenado a muerte. Ajá. La homosexualidad, según la ley mosaica, ley que cumplió Cristo. No vine a derogar, sino a cumplir. Pero ¿en qué parte del cristianismo está la condena de los gays? En Romanos capítulo 1, A ver, el apóstol Pablo. no vaya a bolear, porque sos capaz de mentirme. Pero ¿cuándo te Romanos, mentí? capítulo Este pues especula con la ignorancia de su interlocutor. Romanos. Y yo precisamente no me acuerdo de memoria de las cartas Busca de vos. San Pablo. Capítulo 1, 1, versículo. 26. Hay que ver qué dice. No, y aparte es la epístola más exquisita del apóstol a los gentiles de mi criterio, la más intelectual, brutal. O sea, es el apóstol Pablo, ex Saulo de Tarso, el que exporta el nuevo pacto. Dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, en otras versiones. Sí. El verso se traduce de manera similar, indicando que Dios, como consecuencia de que las personas cambiaron la verdad de Dios por la mentira, los entregó a pasiones vergonzosas. No sé. ¿Por qué no sé? Es lo que encontré. No, yo te iba a decir. A Ahí ver. está. Ahí Bueno, está. pasión es vergonzosa, entonces. Ujú. Yo no sé si es vergonzosa o Por no. comportamiento No, pero sería. mira, cuando Vivo, la vivo. ley mosaica se refiere a tus testículos, dice partes vergonzosas. Porque condena que venga una mujer y para defenderse de vos te apriete los huevos. Eso es lo que yo Y entendí. dice parte vergonzosa. No, él nomás no quiere leer, porque tiene miedo. Pero yo te iba a leer 1.26 Romanos. Y de paso todos van a aprender también acá. A ver si algún cura que nos escuche. Cura, ¿y qué aprende. sabe el cura de la Biblia? No, pero para que No, porque un aprenda. judío nos está diciendo lo que está en la Biblia, entonces quiero ver un poco después su... Y Pablo que era Dale, italiano. Dale. Era judío. Bueno, Pero era romano finalmente. es ciudadano romano, es interesante eso. Y utilizó eso. Cuando le convenía decía, Sí. esperamos, yo soy ciudadano romano. Ah, ¿cierto? No, pero Pablo es un tipo, un personaje muy extraño. Hay que verlo, su parte humana. Yo no me quiero quedar con sus epístolas, pero más bien quiero en la parte histórica. Y tu paisano Trotsky, Otro. ¿entendés bien? León. Cuando el grupo El- que rodeaba a Lenin le cuestionaban a decir, vos no podés integrar el comité central, porque vos no estuviste desde el principio con nosotros, porque vos eras menchevique y nosotros somos bolchevique. ¿Sabe qué responde tu paisano? Mm. Efectivamente, yo no fui uno de los 12 apóstoles, pero fui el primero que predicó a los gentiles. Una respuesta de la gran puta. Pero nivel. Lo cual dijo Lenin, este tipo es inteligente. ¿Eh? Igual que Y Pablo. bueno, él encaró nada más y nada menos que la creación del Ejército Rojo. Imagínate. Nada menos. Pero volviendo al tema de la homosexualidad Sí. castigada por la Biblia, no encuentro yo... o sea, Estoy hay leyendo y no encuentro la parte de interpretaciones castigo. puede Decime haber, un poco. que la interpretación puede ser tendenciosa. Finalmente, ¿por qué lo condenarías a muerte a un gay? Yo no hice las reglas. Yo no hice la ley mosaica. No, yo sé, pero Y te tampoco adherís escribí a la- ella. no, pero esa es la ley que viene de lo alto. Es la ley que cumplió Cristo. Y la homosexualidad está condenada a muerte. Sí, pero viste que siempre también hay un No me porcentaje... vaya a atribuir a mí. Yo no puse esas reglas. Sí, pero hay un porcentaje en el que escribió la historia también pudo haber escrito en base a lo que él creía, ¿verdad? O manipuló a un chiqui y dijo que sé yo, no le aguantaba y... No Sí, sé, me Uno, imagino. No. Pero fíjate vos, Bueno, en yo- esa época, Mm. ¿cuál era uno de los privilegios o una de las aficiones de los que ocupaban la alta clase social? ¿Verdad? Tener efebos. ¿Y qué eran los efebos? Era operación ternura entre machos. Como Una ahora especie que de- dijo Payo Cuba que todo el mundo tiene un travesti. ¿Cómo?
que todo el mundo tiene un travesti, no sé cómo se picó un travesti. No sé. Acá en Paraguay. Pero entre los musulmanes siguen aplicando la pena de muerte Sí, a los homosexuales. pero les encanta también. Sí, sí. O sea, bueno, a todo el mundo, sea musulmán, sea noruego, sea A mí no. luqueño, argentino, paraguayo, da igual. O sea, pero yo creo que hay que ser más, no sé, no quiero usar la palabra tolerante, pero yo creo que hay que tener una mayor ilustración para que la comprensión sea fundada y no como una especie de snob. Bueno, así como había que poner un judío en la Mercedes-Benz en Estados Unidos por una cuestión de complejo de culpa, en la corporación norteamericana siempre ponían un negro. O sea, no quiero que por eso se haga. No, todos El cupo. somos iguales, cada uno hace lo que quiere. Bueno, pero La inclusión obligada. Sí, eso es lo que no me gusta. otro paisano mío dijo que todo es relativo. Sí, güey. Y eso es cierto si dejamos que gobierne el caos. Y tu respuesta es relativa. No, no es relativa. Hay que basarse sobre ciertos principios, Ujú. como dijo Alberdi. O sea, toda ley tiene que basarse en la naturaleza para que sea justa. Está la naturaleza de las cosas, a través de la cual Dios se manifiesta, según el apóstol Pablo. Por eso no tenéis excusa, dice, para no creer en un Pero- Dios. Se pero- manifiesta la naturaleza. Claro, pero tu paisano Alberto decía que el caos era una invención humana, que el cosmos era algo que tiene otras explicaciones. El Dec- orden, la armonía del cosmos. Ajá. Sí, apenas sin entender. Ya, hace poco le estuve examinando a unos compañeros que querían ascender a maestros. Y le preguntaba yo la diferencia entre caos y cosmos o cañé alguno. ¿Por qué? Porque la gente no lee. Y al no leer, no hay ideas. Al no haber ideas, no hay pensamiento. Si no hay pensamiento, no hay nada que transmitir. Si no hay nada que transmitir, sos estéril, no compartís nada, entonces la sociedad se desestructura y está en manos de quienes eternamente dominaron el mundo a través de la codicia y la falta de escrúpulos. ¿Cuál es la diferencia? Entre el caos y el cosmos. Ajá. El cosmos supone orden y el caos supone desorden, así para usar Sí, palabras claro. muy simples, ¿verdad? Y yo creo que por eso hay que buscar siempre el orden, la armonía, y eso solamente se consigue a través del pensamiento crítico, no hay otro. Y de principios. No, y claro, el pensamiento no, crítico si no supone es- la existencia de principios. si no, todo Por es eso te decía caótico. yo, cuando los principios son fanáticamente morales o moralistas, como el caso de si sos gay, yo te tengo que lapidar. Y bueno, ahí prácticamente ya hay un desorden. Eso no es del moralista, es natural. pensamiento. No, ¿qué va a ser natural? Y sí, ¿Por qué porque va a ser natural realmente? O sea, es puede ser- antinatural. No es moralista. Pero viste que son solamente. las costumbres que Por tiene eso te esa digo, persona tenés nomás. que respetar la naturaleza de las cosas. Ese es un principio. Por eso es que los zurdos no tienen empacho en contradecirse. Por eso hablé de no se puede ir contra la naturaleza de las cosas. O sea, si no, vamos a prohibir la lluvia para que no se inunde la Sí. gente de la Riviera. ¿O cómo se dice? Riviera es un término muy chuchi. Bañado. Sí, o sea, Claro, lo que pasa es que vamos a prohibir la lluvia, entonces así no se inunda más. ¿Podés hacer eso o no podés hacer eso? No, pues, Mira yo- que intentan, o que con el cambio climático, ese discurso. Yo al menos a los homosexuales lo tomo como que son personas que tienen otros hábitos nomás. Bueno, eso es como tomás vos y para mí no O sea, es un es tema para mí muy lo que me importante. parece Y es... yo no, mira, primero que yo no me voy a excusar. Ajá. No, yo no soy homofóbico, pero decía hablar, socio. Yo voy a hablar mi punto de vista. Sí, sí, sí. Y no me voy a excusar ni ante vos, ni ante nadie, y ni ante el público. Pero aquí hay algo que escribió el apóstol Pablo. Ajá. Y no escribió a los judíos, le escribió a los gentiles, fuera de Israel. Te toca a vos. Te toca a vos. Y voy a leer, si se animan a escuchar. Sí, Sí, metele. claro. Pero no soy yo el autor de esta epístola. Ok. Es Saulo de Tarso, ex Saulo de Tarso, Pablo apóstol. Está en la epístola de los romanos. Y dice así: por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Incluso sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Y de la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos con los otros. Por tanto, o sea, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y
Voy a leer todo el capítulo porque si no... No, está muy claro hasta ahí. ¿Así? No, pero eso es lo que. Claro. Pero dice- ahí reprocha a lesbianas y a homosexuales. Sí. O sea, bueno, las lesbianas son homosexuales. Pero lo que te quiero decir, pues eso escribió Pablo, no Cristo. Claro. O sea, yo creo que Cristo era más comprensivo. Ahí está. Cristo era más tolerante. O sea, el Evangelio donde trata con Magdalena, ahí tenés la comprensión que da el amor. El que no profesa el amor no es tolerante. El que no Claro, pro- va en contra, pues. ¿Verdad? Claro, por eso es que San Agustín se le antoja con mucha filosofía, porque San Agustín pues, era como una especie de Melamed. Era jugador, era aficionado a los juegos de la pasión, era bebedor, mujeriego empedernido. No digo que él lo sea, pero parecido. Acaba de decir. Y después Santa Mónica tanto rezó por él Ajá. que se convirtió, y él como conocedor de la naturaleza humana, de la pasión humana, escribió 2 libros muy importantes, Civitas Dei, Ciudad de Dios y Las Confesiones. Y él dice, ama y haz lo que quieras. O sea, el que ama no puede dañar, porque ese es el sentido profundo del cristianismo, el amor. Como también lo es, el judío busca también el amor y el maometano también. O sea, todo gira alrededor del amor. Lo que Pero, pasa es que al cristianismo se le atribuye muchas veces cuestiones de las cuales no son. O sea, no es tan tolerante. no, que te imagínate vos a cuánta gente se le mandó a la hoguera. No, pero esos son los católicos. Y este es el punto que desafío para debatir. Yo creo que... No voy a decir todavía. Puedo terminar. Ok, Quiero ok, terminar. dale, de leer. dale, ¿Quieres dale. terminar de Ya. decir? Sí, A ver, yo ¿qué que más se querés? animan a escuchar. Sí, por supuesto. No, bueno, asimismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. There you go. Palabra de Dios. Te agradecemos, Señor. Usted suele ir a misa. No. Me fui cuando se casó el hijo de un amigo querido. ¿Cómo sabes entonces parte de esta liturgia? ¿Y qué tiene que ver esto con la misa? Sé en porque la leo misa- la Biblia. No, porque en la misa se lee. Esto mismo. Se lee, Y claro. que Se el lee cura que anda con el la monaguillo se carta- va. La carta de los apóstoles se lee. Y después el Evangelio. Eso es de lectura obligatoria. Porque teóricamente en la misa hay que hacer docencia. Lo que pasa es que la gente va a la misa, no escucha, ahí se entretiene con cercanos glúteos u otras pasiones inconfesables. Y hay algunos que están sumidos en su propio arrepentimiento de un pecado que probablemente ni siquiera lo haya cometido, pero que la iglesia omnipotente, omnipresente, lo ha llevado al mundo de la culpa, que no tiene nada que ver con el cristianismo. Qué interesante eso. Es que tenemos que hacer la digresión, el desglose, la separación. Kadosh es un término hebreo. Ujú. Kadosh. Los católicos tradujeron como santo. Así como la iglesia esa que está ahí en la pared, Kadosh. Exacto. Ajá. Y Kadosh literalmente quiere decir apartado. Apartado para. Tipo Moisés, se le apartó para una misión.
Saulo de Tarso se le aparta, o sea, se convierte porque se encuentra con el mismísimo Jesús, que vos decís que Pablo no era Jesús, pero su conversión fue directa. Vos sabés que hubo un conflicto entre Pedro y Pablo. Pedro decía que Pablo era muy complicado, ¿verdad? Que, o sea, era difícil de entender. Y Pedro era así, bastante ortodoxo. No quería predicar el evangelio fuera de Israel. Y seguía hablando de la circuncisión, ¿verdad? Y el nuevo pacto ya eliminaba el rigor o el yugo de la ley. Y llegó públicamente a decir: Pedro, estas cuestiones complicadas de Pablo, mira, la cosa es más sencilla, porque yo caminé con Jesús y a mí él me enseñó personalmente. Dijo Pedro, va a le quedarle a Pablo. Y Pablo le responde: sí, él dijo eso, cierto, él fue discípulo. Durante esos 3 años Jesús caminó en la tierra, pero a mí me apareció desde su reino y desde ahí me habló. Como diciendo, Tipo no, o sea, a vos acá en la tierra cuando estaba en la carne, a mí claro. desde su reino me convirtió, imagínate. Esa es una parte fantástica. muy En bien. ese motivo, este hubiera sido un sacerdote del carajo. ¿Cómo se llama Por esto? eso dice el dicho, lo que Pedro dice de Pablo, dice más de Pedro que de Pablo. Dice, madre, Pedro, exacto. Jamás me lo hubiera Pedro era imaginado. ignorantón. Y Y pescador, Pablo era más... claro, discípulo de Gamaliel, Pero parece fariseo. mucho la historia de Davis, Jonathan Davis, creo que era. No, Jonathan Davis de Decorn. El de la iglesia que tiene en la punta esa. A John Smith. Sí, John Smith. John Smith, Sí. mormones. Mormones, ahí está. Parece mucho de esa historia que se le bajó Cristo, que le dijo ahí hay un libro de oro, copia Se todo, le bajó un aprende ángel todo. a Sí, John Smith. esa onda que se le bajó un ángel y todo, ¿viste? Más o menos similar a la historia. Pero a mí me parece que ese es un invento que utiliza muy bien la CIA. Ujú. Cuando Gadamer se iba a ver al Papa, no sé qué Papa era, Pablo VI, en 72 por ahí, Sí. el servicio secreto como siempre se adelanta para ocultar por dónde va a andar. Y no le va a decir a la gente del Mossad, por acá no, por acá sí, ¿verdad? Ujú. Bueno, ellos entraron al Vaticano y entraron en lugares no permitidos, no autorizados, se ingeniaron. Y lo que descubrieron es que la información que maneja el Vaticano es muy superior a la que manejaba el Mossad y ni qué decir la CIA. Yo te quiero hacer escuchar No una me está información. escuchando porque Sí, esto es importantísimo. te escucho. ¿Y de dónde sacan esa información? Vaya Encima. sí que de la confesión. Exacto, exacto. Se cree en la confesión como algo sacrosanto. Se van a enojar nuestros amigos católicos. Así como se cree en los sacrosantos de las elecciones. Y ahí está tu amigo Stalin. ¿Mi amigo quién? Stalin. Ah, No es el Stalin. que gana, el que No, cuenta, no es el que gana, el que cuenta, no es el que tiene, el que cuenta. El que cuenta. Entonces, te digo esto por lo de los mormones. Ajá. En su afán de chupar información, como el Vaticano, ellos esparcieron esta religión. Hija de mil, jamás me lo hubiera imaginado. Bueno, y fíjate cómo están esparcidos por todos Sí. lados unas iglesias vacías, toda bien arregladita, con mucho presupuesto. Pero ¿qué hace el mormón? Es un estudio de mercado a nivel No, mundial. el mormón te visita, entra en tu casa, te habla, te Sí. predica, te chupa información. Si vos le dejas. Y es un estudio ¿Es de o no mercado a así? nivel mundial, entonces. Sabe qué quiere el cliente, qué hace, qué necesita y cómo va a Antes seguir era en el eso. cuerpo de paz y ahora son los mormones. Cuerpo de paz, no sé. Es medio laico, ¿no? Hay uno. Eran laicos, pero también buscaban información. Mm, El objetivo es acumular información. cierto. Hay uno que sabe mucho también sobre la Biblia y les quiero mostrar esto. Uno lee la Biblia, porque yo sí la leo. Un comunista izquierdista que lee la Biblia. Sem, ya se me olvidó toda esta descendencia, pero ahí se puede. Sem es hijo No, ahí se nota que la lee. No es. de Abraham, ¿cierto? Ve al otro mamerto y que Abraham. Ay, no. Bueno, ahí Augusto, que es de izquierda maoísta, sí sabe. Sem es hijo de Noé, el que construyó el arca. Es de Noé, el del arca. Ancestro de Abraham. Abraham es descendiente de Sem, que tuvo a los hijos Caín
y Abel. Pero es de verdad. Y tú dices, ¿Vos estás ¿qué seguro? mierda es esto? ¿Eh? A ver, ¿quién tuvo hijos? Ah. Abraham. Israel. Caín y Abel, hijos de Abraham. Este tipo hace ver a Maduro como Aristóteles. Váyase pa' la mía. Ya va, que tengo que hacer una llamada. Aló, Colombia. No, te puede llegar. Están bien. Estas Y declaraciones Maduro dijo son que Jesús es reales. palestino, era palestino. Sí, dijo que era palestino. Imagínate vos. Fuera de aire estábamos hablando con Euclides y yo le pregunté, ¿vos decís que esto es cierto? ¿Que lo hace al propósito? ¿Que es una máquina de hacer memes? Yo le estaba diciendo a él que Petro es un gran actor y creo que conoce el impacto que producen ciertas transgresiones históricas, como esta de Caín y Abel, ¿verdad? Que el que va al catecismo sabe que no es lo que él dice, pero eso llama la atención. Y bueno, y mi ley es parecido. Sí, mi ley es parecido No en el con sentido de respecto que... a la Biblia. ¿Cómo? No con respecto al conocimiento. No, con respecto al estilo. Al show. Al show, a la transgresión. ¿Entendés? Entonces, este dice que Abel y Caín Eran hijos de Abraham. eran hijos de Abraham. Y bueno, y Milei dice, acabo de hablar con mi perro. Y me dice esto y me dice lo otro. Entonces, vos decís, estos tipos están mamados. Pero tienen éxito, o sea, tienen éxitos electorales, por decirlo de alguna manera. Y ahí no es un problema de izquierda ni de derecha, sino que es un problema o de desequilibrio mental o de una estrategia comunicacional muy transgresora. Incluso hay otros que dicen, Dios me dijo en mi corazón. Sí. Imagínate, ahí ya está. ¿Entendés? ¿Cómo apelás eso? Sí, no, Pero viste que hay algo muy loco. Yo, por ejemplo, puedo hablar con las plantas, pero va a ser raro ya si la planta me responde. Bueno, porque vos podés hablar con las plantas. Muchos jardineros hablan de la caricia Le hablan a sus plantas, no con, sino que le hablan a la planta. a la planta. Bueno, Sí. porque son seres vivos. Ajá. Yo fui a Tarija y ahí me di cuenta que el vino boliviano es antiquísimo, que es muy bueno, entre paréntesis. Me subí yo en el carrito, ese en el tractorcito que transporta la vid, y porque no era competente como conductor, creo que aceleré y vine más rápido. El enólogo francés me mandó a la puta. Le dije, ¿por qué si no se cayó nada? No, pero le has sometido a un estrés. Esa uva va a producir lo que no produce otro racimo, porque es un ser vivo, se estresa. Dije yo, este tipo está loco. Pero no dejaba de tener razón en cuanto a ser vivo. Ajá. ¿Verdad? Entonces, vos podés hablar a las plantas, pero no con las plantas. No creo que te responda. No, y claro, por eso cuando te responde sí ya es un problema mental. Y sí, a no ser que sea cannabis. Ah, Cannabis no te responde Va- tampoco. Vas a escuchar, no, pero No. vas a creer que te hablan las plantas, quizás. nah. Mira, ¿Vos no, ¿Conoces a Agüerito, entre paréntesis? agüerito. Sí. No. Agüerito o Arroyito. Agüerito. Donde hay unos experimentos fantásticos sobre el cannabis. Puta, me olvidé. En San Pedro. Y ahí vos encontrás cómo se hace pomada, lociones que usan los veterinarios para atender a los perros, se cura, cambia. O sea, el científicamente dolor. Sí, están está científicamente plantando- comprobado. Y fuimos con unos parlamentarios ahí que apoyaban entusiastamente. Por eso que de repente no entiendo cuando la Senat invade una planta. Ya, Ese es otro tema. bueno, aquí se No, mezclan muchas este cosas. es un tema para un programa. Y muchos programas. Y ahí donde tu sabiduría científica en esa materia puede darnos mucha luz. Porque probablemente la legalización de la marihuana va a suponer la desaparición de muchos de los supuestos delitos que se le imputan a atribuyen. determinadas personas que fuman o que se friccionan. Así como la señora esta que tenía. tenía en su casa y que fue presa. Imagínate. Claro. No, esto es una larga historia que merece ser contada. Sí. Eso es un tema, un capítulo aparte, que tendríamos que decirle a Raúl que nos explique y nosotros nos callamos y le escuchamos. Yo no tengo ningún tipo de rigor científico en eso, más que mi, No, o sea, pero leíste mi sobre el apostolado, tema. sí, claro. Pero, bueno, pues Obvio. ese puede ser el tema. La gente de repente habla sobre lo que no sabe y da por cierto
lo que es sospechoso. Entonces estamos lejos de la verificación fáctica. Entonces, ¿qué es lo que reproducimos en el Paraguay? Eso en todos los niveles. La cultura de la sospecha. Y ahí los medios de comunicación juegan un rol decisivo porque de repente Un una titular. noticia se convierte en una verdad. A fuerza de reiteración. Hablando de eso, vos estás pasando ahora mismo por algo similar con respecto a la firma del título de Hernán Rivas. Así mismo. Sí. Entonces, ¿cómo se conlleva eso? Vos en este lado de acusado, ¿verdad? Que te dicen, ¿cómo vos firmaste eso? Y claro, pero ningún... qué bueno que me hagan la pregunta, me da la oportunidad para aclarar algunas cosas. Primero, cuando yo me convertí en rector de la universidad, cerré todas las facultades de Derecho. Todas. Y nos quedamos solamente con la facultad de Medicina y Ciencias Farmacéuticas. ¿Ok? Enfermería. 1. 2. El compromiso por ley era que lo que nosotros recibimos de la anterior administración, los que no terminaron la carrera teníamos que distribuirlo en otras universidades privadas. Y los que terminaron la carrera estábamos obligados a firmar su título, a pedido del... Bueno, nosotros no hicimos otra cosa que firmar la documentación que nos dio la administración anterior. Entonces, la responsabilidad no es más allá de la meramente administrativa. Y eso pasa al Ministerio de Educación, que también certifica, a pesar de que se pidió una auditoría, se hizo la auditoría y la auditoría dijo que sí, que valía. Y eso hizo que la Corte Suprema le hiciera jurar a Rivas, ¿ok? Entonces, por otra parte, Rivas, por lo visto, es un mago porque me engañó a mí, al secretario, a la secretaria, al decano, le engañó al Ministerio de Educación, a la Corte Suprema de Justicia, y se hace nombrar miembro del Consejo de la Magistratura en la Cámara de Diputados. O sea, Imagínate engañó hasta a dónde 80 llegó. Tuvo tipos. que haber sido demasiado Bueno, grande. y en el Senado le nombran nada más y nada menos que presidente del jurado de enjuiciamiento de magistrados. El tipo que podía... Claro, para mí me llama, esto se politizó mucho nomás, ¿verdad? Te cuento que jurídicamente ya no tiene ningún... Esto ya prescribió, Ajá. Porque absolutamente. hace poco salió otra vez ahí cuando... Sí, bueno, pero ya prescribió. Ya. Es más, Rivas fue sobreseído provisionalmente por la propia fiscala, que después del sobreseimiento provisional le acusa otra vez. Y ahora el juez Palacio hace lugar a la prescripción, pero no al uso del título, cosa que no tiene mucho sentido porque si el título no se demostró que fuera falso o que no existió como tal, no tiene que ser un motivo de que su uso sea fraudulento. Es decir, está todo muy politizado, porque si en vez de Hernán Rivas fuera César Aguilera, nadie se hubiera enterado. Nadie se hubiera... O sea, y como esto a lo mejor hay muchos otros casos. ¿O vos crees por ventura que cada rector o cada firmante de título pide un striptease del que va a firmar antes? Ninguno. O sea, es una cuestión meramente administrativa. Striptease. Entonces, claro, encima de eso, el rector nada menos que Euclides Acevedo. Si el rector fuera Felipe Jiménez, tampoco hubiera tenido la debida publicidad. Son los costos de la actividad política y la colateralidad. Pero bajo ningún concepto... No. Es más, yo figuro ya en la carpeta fiscal, yo me fui a declarar como testigo. Todo esto que estoy diciendo yo le dije a la fiscal. Ajá. Por eso nosotros no estamos encausados. Simplemente pues fuimos denunciados por esta borriquilla que tiene una mulanar en su cabeza. Borriquilla. A denuncia. ¿Qué dijiste en su cabeza? Molanar. Ah, es burra Muladar. y mula. Muladar. Ah, Muladar que es patio baldío. Ah, ok. ¿Entendés? Entonces, todo está muy mediatizado. Claro, ella quiere ser senadora o quiere ser diputada, entonces le gusta estar en la prensa. Entonces especula con ese tipo de cosas. Pero tenemos que acostumbrarnos, no es fácil ser político. ¿Quién es ella? Y Perdón. esta María Esther Roa, que es Ah. militante de anticorrupción, y ella fue acusada de estafa y Sí, se mandó pero, mudar a la Argentina. Agitadora, pero tiene, yo nunca vi una agitadora con tan pocos seguidores. Sí. Y hace rato que está militando en eso y mira, Pero por eso, pero bueno, pero ese pues, es el juego democrático en que tenemos que tolerar la convivencia con los necios, ¿verdad?
Y bueno, y a los necios lamentablemente no se los castiga. Me gustaría debatir. Nadie se anima a debatir sobre este punto. O a veces los medios de comunicación No, sí, no te llaman a preguntar. no. ¿Entendés? Y No si se te llaman animan. a preguntar, tus aclaraciones no significan absolutamente nada porque opacan el escándalo del que viven. There you go. Es cierto. ¿Entendés? Entonces, Bueno. Los costos de la política. pero esto en el fondo es fruto de todo un sistema educativo que pasa en estas cosas. Ahora recién, visto que el CONE, la NEAE, gracias a estos episodios desagradables, dice, no vamos a titular más nada que no sea debidamente examinado. O sea, que lleves ahí su certificado de estudios y demás. Tiene que ver y tiene que ser. Su Porque asistencia. finalmente, Si tráigame la carpeta de en el asistencia caso de este muchacho, a ver si vino todos los días, ¿verdad? En el caso de Rivas hay que, en todo caso, es preguntarle o eventualmente procesarle a su profesor que no existe, o si existió, no se acuerda, no sé. Lo que yo sí te puedo decir que existe es que si buscas tu próximo hogar o una inversión segura en PS Group Real Estate, hacemos realidad tus sueños. Departamentos, casas, alquileres amoblados o sin amoblar, terrenos en loteamientos abiertos y en Mingaguazú, en Presidente Franco, en Hernandarias y en Ciudad del Este. Si te interesan los proyectos en Pozos, también tenemos eso. Para invertir en PS Group Real Estate nos especializamos en soluciones integrales para la compra, venta, alquiler de todo tipo de propiedades residenciales, campos, terrenos e industriales. Búscanos en redes sociales como PS Group Real Estate. Señores, fue un placer como Yo siempre. pensé que íbamos a tocar ya temas del Estado. Sí, yo también ¿Verdad? pensé que íbamos a abordar el tema del acuerdo de paz o una pausa, haciéndonos recordar el acuerdo entre Menachem Begin y Anwar el Sadat, entre Arafat y Isaac Arafat. Rabin y Shimon Peres. Pensé que íbamos a hablar sobre eso, pero parece que eso a la gente no le importa. Me ibas a preguntar sobre la masonería. Te yo iba a estaba preguntar y me- preparado, No, y pero eso- eso lo haremos Sí. en el próximo programa. Esa es la idea, porque nos llegamos con todos los temas, nos alargamos un poco Una con el cosa, castigo de... Sacaste al español pelotudo ese gay. ¿Qué? Sí, ¿Qué? el español. El que habló sobre el sionismo. Sí, sí. Bueno, ahí se mezcló el sionismo, pasamos a la... Al castigo de los pobres compatriotas homosexuales en... Pobre. ¿No te ¿Cómo era el manejo vergonzoso de las partes pudendas de los hombres y de las mujeres? Las partes vergonzosas Vergonzosa. son los testículos. Espectacular es San Pablo como escribe. Un capo no era ningún boludo. Analfabeto no era. No, claro. Era abogado, era ciudadano romano, conocía. Pero era un pirio ahí así como vos colérico. ¿En serio? ¿Sabías vos? No sabía. Sí, ñandilata era. Ya, Choñate Lata te acaba de decir. Bueno, señoras y señores, nos encontramos en el próximo capítulo de Que no lo sepa nadie. Señor Raúl, ¿algo más? Sí, Dime. el catolicismo no es cristiano. Es romano, es heleno. Tiene un disfraz, un ropaje cristiano. Don Euclides. Católico, apostólico, romano, dicen. Pero lo importante es ser cristiano. Porque el cristianismo se basa en la tolerancia, en el amor y en la ciencia. Jesús era un tipo que sabía álgebra, matemática, que lo aprendió en Babilonia, lo aprendió en Egipto. No, pues, y vino cuando el cristianismo deriva. Vamos a del- dejarlo eso para un próximo del- capítulo. del- De que no lo sepa nadie. El cristianismo real deriva del judaísmo. Jesús No, era ahí tú judío. Quiero tienes. continuar. No, pero Jesús era el judío. verdadero cristianismo deriva del judaísmo. Es un nuevo pacto. Y por eso yo somos judeo-cristianos. Ahí está. Llegamos a eso. Pero sí, gracias a Dios, hoy estamos aquí y compartimos un capítulo más de Que no lo sepa nadie. Mi nombre es César Mora. Nos vemos.